que se comuniquen con ustedes. Les agradezco por esas evidencias que dejan. Es importante para que tengan el sustento que se está dando. Es por ello que quería decirles a los que me mandaron, ya se lo reenviamos a la comisión de evaluación para que ellos tomen nota y puedan comunicarse con ustedes. Así que sean bienvenidos a la clase. Estoy dando unos segundos todavía. Por aquí, no sé si mi monitor están observándome. Me salió una pantalla hace unos segundos que decía que la llamada se iba a terminar porque no había nadie conectado. Yo miro que hay 17. No sé si me puede apoyar por teléfono, qué es lo que tengo que hacer, por favor. Si no le llamo ahorita, denme unos segundos para poder solventar esto, si no se me va a cortar la llamada. Muy buenos días. Bueno, sean bienvenidos. Vamos a iniciar nuestra clase. El curso es Auditoría 1, el código FE 046. Estamos en la semana 13. Vamos a ver unos procesos de auditoría. ¿Cómo se manejan? En forma muy general. Hay algunos casos que son específicos y como siempre he dicho, la particularidad de cada empresa y su giro de negocio debemos de conocer para que estos procesos nos van a... Hoy vamos a hablar de una forma general de cuál es el comportamiento de cada uno. Objetivos de la clase. Que los estudiantes aprendan de la existencia de diferentes procesos en la realización de una auditoría de Estados Unidos. Fíjense lo que estamos colocando ahorita. Dice que los estudiantes aprendan la existencia de diferentes procesos en la realización de una auditoría de estados financieros históricos. ¿Sí? Lo hago así con el tema de poderles me quedo con el objetivo un poquito porque a veces dice el link, mira, fíjese que no se puede. No, es que no es así. Dice los libros, dice diferentes procesos. Cada uno va a tener su proceso de manera particular para poder desempeñar el trabajo de la auditoría. Por eso vamos a ir teniendo algunos puntos donde podemos hablar y platicar. ¿Cuáles son las fases del proceso de auditoría? Dice, independientemente de si está ante una auditoría externa, auditoría interna o auditoría pública, todas se componen
por lo menos de 4 fases. Y vamos a ver cuáles son esas 4 fases durante los procesos que estamos utilizando y cómo los vamos a trabajar. También voy a hablar algunos puntos bastante relevantes que nos van a caracterizar para poder ser una diferencia en los trabajos de auditoría que vamos a desempeñar más adelante. Fase previa o preparatoria. Antes de comenzar con los procedimientos, el auditor realiza una investigación de la empresa, órgano o ente, el cual será auditado. Esto lo dará al equipo de auditor más claridad sobre quién es el sujeto de control, qué hace y cuáles son sus objetivos, quiénes son los responsables según el organigrama de la empresa, cómo funciona la empresa u órgano en términos operativos, qué normas e instrumentos jurídicos regulan los cargos de la organización, los deberes de cada empleado, entre otros. Dejo unos segundos en pantalla para que me logren visualizar el tema y lo vamos a discutir en unos segundos. Bueno, entonces miremos previo y empecemos a discutir qué nos dice fase previa o preparatoria. Antes de comenzar con el procedimiento, el auditor realiza una investigación de la empresa. Bueno, a ver qué dice el MES del licenciado Sergio Reyes o Sergio Reyes o de mi catedral. Él nos ha dicho que cuando hagamos una auditoría, debemos hacer la investigación de campo, ir a conocer previo, y él le llama diagnóstico de la empresa. Pero también él le llama un diagnóstico 360. Quiere decir que debemos ir a conocer todo. Esas son palabras de él, un término que utiliza o que yo utilizo. ¿Sí? La teoría nos dice: el auditor realiza una investigación de la empresa, órgano o ente que será auditado. Esto dará al equipo de auditor más claridad. Esas son palabras bonitas, yo soy un poquito más técnico en decir diagnóstico de la empresa 360. Camínala, obsérvala, mira que vas a entender. Y ahí vamos a ver en el diagnóstico 360 quién es el sujeto de control. ¿Qué vamos a ir a hacer según la auditoría que nos están contratando? Pero vamos a conocer sus problemas. ¿Qué hace y cuáles son sus objetivos? Pero debemos de conocer todos los procesos, porque a veces es posible que nosotros vamos por un proceso de investigación y realmente nos está afectando otro
Pero si somos, no, a mí me hablaron de aquí y aquí tengo que hablar sin saber cuál es el comportamiento que pueda hacer que otro departamento esté afectando a que nosotros queremos. Por eso es importante poder realizar el diagnóstico correspondiente, la observación, el caminar, o como dice, realizar una investigación de la empresa. ¿Sí? ¿Qué hace y cuáles son los objetivos de cada uno? ¿Quiénes son los responsables según el organigrama de la empresa? Otro. Yo he insistido en que la empresa debe tener un organigrama. Uno general para cualquier persona que quiera entrar, mire cómo funciona. Y el otro lado, uno específico con el nombre de cada uno de los responsables de su puesto. Para cuando lleguemos a realizar una auditoría, o seamos administradores de una empresa que sea muy grande y que en algún momento desconozcamos de los trabajadores y nos den una queja, se realice. A ver, voy a poner un ejemplo que me pasó ayer. Siempre cuento de la realidad. Yo les comento que yo administro una planta de agua. Vino una persona a quejarse de un precio que le estaban quitando a su cliente, tuvo la amabilidad de irnos a buscar. Bueno, como administrador salí y pregunté con él qué era la situación que estaba pasando. Entonces me indicó la situación. Cuando yo le pregunto, disculpe, le dije, y lo escuché y después le dije, ¿quién es la persona que le está dando ese precio? Tal persona. Venga, le dije, venga. Y le enseñé el organigrama. Mírenme aquí, en los ruteros, si está la persona. No, no está. Mírenme aquí en los supervisores, si está la persona. No, no está. Son los únicos que salen acá. Ahora mire un general y miren si hay un jefe que esté con el nombre que usted me dijo. No, no está. En lo que él estaba averiguando, yo llamo a un supervisor y le digo, miren, tenemos un grupo y le pongo al grupo, ¿alguien conoce a tal persona? Entonces me contesté, sí, me dijo, está en la ruta 3 y lo despacha tal rutero. Entonces yo le enseñé el mensaje, le dije, la persona que te está hablando de nosotros no es dependiente de esta empresa. Pertenece un rutero de nosotros, lo atiende, es un distribuidor de nosotros, pero nosotros ahí no tenemos interés. Ve y platica con él. Nosotros también, si quieres, te puedo acompañar porque el nombre de nuestra empresa la tenemos que cuidar. Para eso me sirvió un tema de organigrama. El tema de auditoría nos va a permitir conocer en dónde está posicionado el trabajo que tenemos y también saber si encontramos la debilidad, el hallazgo de dónde se está efectuando el error, porque los procedimientos hay que cumplirlos, dónde encontramos ese error y dentro de nuestro mapa organizacional saber en qué posición se está dando. Imagínense que sean temas de chismes, en temas de recursos humanos, y que nazca todos los chismes salen del conserje o de un subjefe de mantenimiento. Logramos identificar de dónde es después de la investigación que estamos realizando. Recuerden que nosotros, los auditores, nos volvemos investigadores según el tema que vamos a trabajar. Ya no solo hacemos auditoría de libros, por ahí hacemos auditoría recurrentes de recursos humanos, de funcionamiento, operativas, de lo que necesiten que nosotros vayamos a dar nuestro punto de vista independiente del trabajo que estamos realizando. Dice
¿Cómo funciona la empresa u organismo en términos operativos? ¿Cuál es la función de ellos? Ver los programas, ver las actividades de cada uno que corresponde para poder desempeñar el trabajo correspondiente. Ver, conocer el sistema de juego. Yo vuelvo a insistir, a mí me gusta mucho el fútbol. Les he contado que pertenezco a una junta directiva, un equipo de primera división, y nosotros no hemos logrado ascender al equipo. Les cuento este tema, aunque me dice Nick, deja de estar hablando de fútbol, pero es para los que me entienden y para los que no. Lo voy a contar así. Nosotros teníamos una ideología de nuestro fútbol, le voy a hacer como Brasil, a los que le van a Brasil, el famoso tic-tac, toca, toca, toca y gol. Nosotros quisimos implementar ese sistema. Llevamos 5 años manejando el mismo sistema y nos dimos cuenta que en primera edición eso no funciona. Funciona corriendo, trabajando con jóvenes, con esfuerzo y jugando al balonazo. Aquí nos vamos a dar cuenta cómo funciona la empresa y cómo están los términos con los operativos, cuál es el funcionamiento. Nosotros somos auditores y por lo regular vamos a obtener, algunos nos volvemos especialistas en ciertas materias cuando nos hablan para tener. Yo en mi caso, yo les digo, yo me he especializado en el tema de recursos humanos, especialmente ahorita con el tema de redes sociales, que es un dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza con la gente porque anda con su celular, comprando, vendiendo en términos de la empresa, en horarios de nuestra empresa para poderlos desempeñar. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos de conocer el funcionamiento de nuestra empresa. ¿Qué normas e instrumentos jurídicos regulan los cargos de la organización y deberes de cada empleado, entre otros? ¿Sí? ¿Qué nos está indicando aquí? ¿Qué normas e instrumentos jurídicos regulan los cargos de organización? Si hay manuales de procedimiento, si hay manuales de funcionamiento, si hay programas de actividades, también si está el perfil que nosotros necesitamos para poderlo desempeñar. Así es como funciona. Nosotros debemos de indagar, indagar. Fíjense que el concepto inicial dice, antes de comenzar el procedimiento, el auditor realiza una investigación de la empresa. Conociendo estos puntos, nosotros nos va a permitir tener un panorama más amplio de cómo está la empresa. Nos va a nosotros permitir realizar nuestro trabajo de funcionamiento, de planificación, diseño y ejecución de la auditoría en base y acorde a cómo trabaja o se rige la institución, empresa a la cual nosotros vamos a ir a buscar. Pero si no conocen los procesos, nos debilitan algunas actividades donde nosotros podemos fallar en algún tipo de hallazgo o de algún tipo de dictamen que vamos a desempeñar. ¿Sí? Necesito que piensen y si alguien me puede contestar en qué es lo que están viendo de esto, yo se lo agradecería.
volviendo al tema que nosotros estamos hablando, entonces con esta fase previa, nos va a permitir poder diseñar, planificar nuestra auditoría, teniendo un conocimiento, tal vez no al 100%, pero un alto porcentaje de las características que tiene la empresa. No todas las empresas son iguales, aún así pertenezcan a la misma línea de trabajo que se desempeña. ¿Sí? Nos permite poder desempeñar todos los trabajos que nosotros necesitemos para cada uno de los funcionamientos que se realizan. ¿Ok? Vamos a la siguiente diapositiva. Antes de comenzar el proceso, se realiza un análisis general de la organización que será auditada. De esta manera, el equipo de auditoría puede tener una mejor comprensión de cómo funcionan los procesos y cuáles son los objetivos de la entidad. En este punto debe tener en cuenta los siguientes aspectos. El marco jurídico. Este es el contexto legal que regula a la empresa, su actuación y su forma que se acciona con otras organizaciones. La regulación interna. Aquí se incluye la información que ha generado la propia entidad como mecanismos de regulación, por ejemplo, los reglamentos, acuerdos, actas de junta directiva y resoluciones de la misma, etc. Dejo nuevamente unos segundos en pantalla para que ustedes puedan observarla y nosotros la vamos a trabajar. Vuelvo a iniciar y dice, antes de comenzar el proceso, se realiza un análisis general de la organización que será auditada. Ya hablamos, la teoría sigue diciendo, yo lo resumo, un diagnóstico 360, de manera que el equipo de auditoría, o sea, nuestro equipo, pueda tener una mejor comprensión. Fíjense lo que está diciendo la palabra, una mejor comprensión de cómo funcionan los procesos y cuáles son los objetivos de la entidad. Yo cuando realizo ese trabajo en 360, previo a conocer los objetivos y algunos lineamientos que la empresa pueda tener, no todas la tienen, o una entrevista previa con el administrador o la persona que nos está contratando para realizar la auditoría, siempre pregunto cuál es su misión, cuál es su visión, cuál es el objetivo y cuál es el alcance. Si lo tienen plasmado en un documento, excelente. Excelente porque nosotros ya tenemos algo concreto de cómo se va a desempeñar la empresa y cómo nosotros necesitamos que ella funcione. Entonces tenemos un documento y un lineamiento para el mismo, ¿sí? De cómo se está trabajando y de cómo se está fusionando la empresa y cuál es el objetivo de la misma. Si no, entonces tengo la misión o visión, o por lo menos el objetivo, o la esencia de que lo que ellos quieren como administradores o dueños de las mismas. ¿Ok? Eso nos funciona y nos sirve para poder realizar todos los trabajos que nosotros necesitamos, los puntos para planificar nuestra auditoría. Después dice, para que el equipo, o sea, nosotros, pueda tener una mejor, ¿qué dice? Comprensión de cómo funcionan los procesos. Comprensión, no te está diciendo que sepas cómo funciona al 100% la empresa, sino te va a dar una idea de cuáles
el funcionamiento de la misma, que es una comprensión ¿sí? de cómo funcionan sus procesos, cuáles son sus objetivos. ¿Sí? ¿Qué más nos dice? En este punto debe tener en cuenta los siguientes aspectos. Más adelante vamos a ver un poquito más específicos estos aspectos. Pero nos dice, marco jurídico. Este es el contexto legal que regula la empresa, su actuación y la forma en que se acciona, se asocia con otras organizaciones. Contexto legal que regula la empresa, como se escrita en términos de la ley que regula en Guatemala, ante SAT, ante el registro mercantil, ante la Constitución, si es una sociedad anónima, y ante la representación legal que se necesita. ¿Sí? La forma en que se asocia con otras organizaciones, cuál es la forma de trabajar de las mismas entre cada una de ellas. Y la regulación interna aquí incluye la información que ha generado la propia entidad para los mismos. Dejo unos segundos para que analicen estos puntos. Si me pueden dar sus puntos de referencia, yo les... En la regulación interna, aquí incluye la información que ha generado la propia entidad como mecanismo de autorregulación. Por ejemplo, los reglamentos, los acuerdos, las actas de junta directiva y sus resoluciones. ¿Por qué es importante este tema? Debemos de consultar a la administración o a los socios que nosotros nos contratan si existen todo este tipo de reglamentos. Debemos de leerlos y debemos de ver, hacer, según nuestro criterio, dejar marcados ciertos puntos que nos van a permitir desempeñar los trabajos que realmente necesitamos ejecutar del mismo. Esto nos permite poder diseñar nuestra planificación, nuestros puntos a trabajar y durante la observación que nosotros tengamos, yo les dije, hagan la observación primero y después conozcamos. Hagamos nuestros apuntes según nuestros puntos de vista y según nuestros criterios. Aquí nos van a dar las enseñanzas de cómo está funcionando la empresa y si realmente los trabajadores conocen este tipo de autorregulación.
Lo que sí pregunto es, mire, tenemos manuales de funcionamiento, sí, sí, va, me los prepara porque en su momento se los voy a pedir. ¿Qué más tenemos? Si nos dicen los nombres. Si existen todos esos documentos, le podemos consultar cuando hagamos nuestra observación a los empleados o colaboradores de forma aleatoria y decirles, mire, usted conoce su reglamento interno. No, no, no. ¿Cuánto tiempo tiene de trabajar aquí? 3 años. A otro se le pregunta, mire, usted conoce, yo sí, ¿cuánto tiempo tiene de trabajar aquí? 11 años. ¿Y cuándo fue la última vez que le dieron? Ah, cuando entré. Nos va a dar un análisis porque aunque esté plasmado y el trabajador no lo conozca, van a haber irregularidades en lo que queremos dejar nosotros como cuál es el objetivo de la empresa y cómo va a funcionar para el mismo. También nos va a decir cuándo fue ese último manual, ese último reglamento, ese último acuerdo que la empresa ejecutó y que lo hizo funcional para la misma a la fecha de hoy. Y si estamos arriba de 5 años, ya es un manual obsoleto. Mi punto de vista es obsoleto. Inclusive, para mí, los que se hicieron en el año 2018, 2019, a este tiempo de post-COVID que estamos manejando, el funcionamiento es distinto, el planeamiento es distinto de cada, y el objetivo de cada empresa es distinto por todos los procesos y cambios que se dieron. Entonces, debemos de actualizar este tipo de trabajo para cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces concluimos que la regulación interna aquí incluye la información que ha generado la propia entidad como mecanismo de autorregulación. Los reglamentos, los acuerdos, las actas, las resoluciones que tienen del mismo. ¿Sí? ¿Okay? Vamos con la siguiente diapositiva. La estructura organizacional son elementos que ayudan a alinear todos los niveles de la organización, como ideas rectoras, misión, principios, valores, objetivos, metas, procesos, métodos, tecnología, finanzas, etc. Después de haber realizado esta información, la empresa se califica de la siguiente manera: posición de la entidad auditada, objetivos organizacionales, actividades que realiza, estructura de la empresa, recursos con los que se cuenta, presupuesto, contexto de la industria. Antes de continuar con la siguiente fase, es importante mencionar que la auditoría interna también puede estar basada en riesgos, es decir, considerar los diferentes riesgos que pueden presentar en los procesos a los cuales está expuesta la organización y para garantizar una buena gestión de los riesgos operativos e incluirlos en la auditoría. Por ejemplo, es recomendable tener una herramienta de tecnología que permita asociar los riesgos a los procesos y crear controles de manera simple para evitar la materialización de los riesgos o mitigar su impacto. Dejo unos segundos en pantalla para que ustedes puedan leerlo y vamos a analizar esta diapositiva.
Estructura organizacional. Son elementos que ayudan a alinear todos los niveles de la organización con ideas rectoras, misión, principios, valores, objetivos, metas, procesos, métodos, tecnologías, finanzas. Una estructura organizacional nos va a permitir ver los niveles que tiene la organización. Eso está plasmado dentro del organigrama de la empresa. En una estructura organizacional estamos hablando de todos los funcionamientos del mismo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué nos permite este tipo de niveles? Para ver las jerarquías con quien estamos trabajando. Recuérdense que hay jefes que bloquean el trabajo, pero no lo hacen ellos, sino que de forma indirecta, con ciertos empleados, ellos, ellos influyen, ¿sí? Ellos trabajan de manera diferente y tratan de bloquear tu trabajo ya planificado, aunque ellos en una reunión previa te hayan dicho que ibas a contar con el aval de ellos y todo el apoyo. Y a través del trabajo de la auditoría te percatas que no es así. En donde tienes que ser muy sutil, ir a decirles que les permita desbloquear esa falta de información del trabajo que se está dando. Y si no, no tengas pena, das tu dictamen favorable, desfavorable, salvaguardas del informe de auditoría porque no tienes el acompañamiento y el apoyo por parte de los administradores o jefes directos de ciertas eh, instituciones de espacio que se tienen. ¿Okay? Después de haber analizado la información de la empresa, esta se califica de la siguiente manera. ¿Sí? Después que nosotros miramos cómo está la empresa, la vamos a calificar. La posición de la entidad auditada. ¿Dónde vamos a ir a auditar? ¿Qué sección, qué departamento? O si es la empresa completa que se está haciendo. Objetivos organizacionales. ¿Cuál es el objetivo de la organización? ¿Sí? Aquí tenemos, estos son objetivos como organización. Entonces, nuestra auditoría tiene que ir a esos objetivos para poder ser muy concretos y muy específicos de cómo está funcionando la empresa. Actividades que realiza. ¿Cuál es el giro del negocio legalmente inscrito? ¿Y cuál es el giro del negocio que están desempeñando? Estructura de la empresa. ¿Cómo está estructurada actualmente y cómo debe de reestructurarse o hacer una reingeniería estructural por las dimensiones que se están trabajando y el crecimiento que la misma tiene. Recursos con los que cuenta, qué cuenta la empresa, qué tenemos para poder desempeñar. Fíjense que este punto es un punto muy sensible que se sintió en el año de la pandemia. Porque en ese momento, ¿qué recursos contamos de tecnología? Entonces empezamos a ver que teníamos laptops, computadoras, camioneras, tablets, teléfonos inteligentes, qué nos funcionaba para cada uno, internet móviles, todo eso lo empezamos a ver nosotros cómo se desempeñaba para poder ejecutar. ¿Sí? Dice también el presupuesto es muy importante para nosotros para saber cuánto contamos para poder trabajar con la empresa y cuánto vamos a poder tener para desempeñarla durante el periodo
fiscal, que ya sabemos que el periodo fiscal es del 1 de enero al 31 de diciembre. Así se hacen los presupuestos para también nosotros poder hacer nuestros análisis financieros del comportamiento del mismo. ¿Sí? Vamos con el siguiente. Dice contexto de la industria. ¿Cuál es el contexto de la industria donde estamos trabajando? Por zona, por región, por departamento, por país, por niveles, si somos una institución internacional, ¿cómo estamos trabajando con? Dice, antes de continuar con la siguiente fase, es importante mencionar que la auditoría interna también puede estar basada en riesgo. Estamos haciendo una auditoría interna, nos puede bajar en riesgos. Es decir, considerar los diferentes riesgos que se puedan presentar en los procesos a los que está expuesta la organización. Y para garantizar una buena gestión de los riesgos operativos e incluirlos en la auditoría. Por ejemplo, es recomendable tener una herramienta tecnológica que permita asociar los riesgos con los procesos y crear controles de manera simple para evitar una materialización de los riesgos y mitigar su impacto. ¿Sí? ¿Sí? Nos permite nosotros ver qué riesgo podemos encontrar y cómo los podemos atacar previo a realizar el trabajo de la auditoría que necesitamos desempeñar. Permite nosotros tener un contexto de cómo funciona la empresa porque ya la conocimos. Cuando nosotros vamos a hacer nuestra observación de diagnóstico 360 más los documentos que tenemos legales de la institución, vamos a tener una idea más clara, más comprensible de cuál es el giro de negocio de la empresa y cómo está funcionando previo a realizar la auditoría y en donde podemos nosotros, por nuestra captación y por nuestra experiencia profesional, decir, por aquí puede haber algún tipo de influencia que nosotros necesitamos. ¿Sí? Nos vamos a la siguiente diapositiva. Planeación de la auditoría. En esta fase de la auditoría interna se toman los datos recopilados en la etapa anterior y se crea un plan de auditoría. Debe ser acorde con el cliente. El plan de auditoría debe contener las siguientes informaciones. Objetivos, alcance y criterios de la auditoría. Unidades y áreas que serán auditadas dentro de la empresa. Funcionarios encargados de la calidad de los procesos. Aspectos prioritarios. Tiempo y duración de las inspecciones, fechas y lugar. Cronograma de reuniones, requerimientos confidenciales, estructura y entrega del informe final. Dejo en pantalla para que lo logren ver y nos vamos a platicar.
Ya observado, vamos a empezar nosotros pues a tener un criterio un poquito más amplio del funcionamiento que nosotros necesitamos del mismo. En esta fase de la auditoría interna se toman los datos recopilados en la etapa anterior y se crea un plan de auditoría. Debe ser acorde al cliente. Tanto la auditoría interna como la auditoría interna, cuando nosotros vamos a hacer nuestra planeación de auditoría, debe ser acorde al cliente. Y sigo insistiendo porque me siguen trabajando, inclusive ya graduados, empezando a hacer experiencia, y me dan un copy-paste de la planificación anterior con la planificación de ahorita, con las nuevas. Solo me cambian a veces el nombre. Entonces le digo, no, para hacer eso lo hago yo, pues eso yo entro a Word y le doy control B grande, le doy buscar la palabra y después le doy reemplazar y le doy el otro concepto. El cliente anterior lo conoce que hice con otro cliente, pero me estás diciendo que no fuiste a hacer la investigación, entonces tu planificación desde ahí no es objetiva. ¿Y saben por qué? Porque cuando llegan yo sí les pido que me manden el documento por PDF a mi archivo y les voy a contar cómo los tengo. Tengo la auditoría, tengo a los auditores responsables y en las carpetas le tengo por mes cuál es la responsabilidad de ellos y les hago su carpeta de la institución con la planificación, con el desarrollo de las mismas información que nos van dando, todo digital, todo escaneado. A mí les caigo mal porque todo lo hago que me lo escaneen, pero me va a servir para el archivo digital para saber qué es lo que están trabajando. Y su informe final. Entonces, cuando los vuelvo a llamar y les digo, mira, vas a hacer una auditoría, este concepto, vas a trabajar, y regresan, yo me voy al último mes trabajado con la planificación, desde ahí comienzo. Entonces, agarro, imprimo 3, 4 hojas, no le, por lo regular todos los guatemaltecos cambiamos solo las primeras 3 hojas y las demás ya ni las volteamos a ver, pues lastimosamente yo sí me voy a las últimas y empezar a ver, mira, no hiciste nada. Hiciste un trabajo de 5 minutos, Word, Control B, buscar, te encontraron todas las coincidencias, reemplazar y salió el trabajo. Y así no me sirve. Trabajo de 30 minutos, crees que es una planificación. No todas las empresas son iguales. No. Si las instituciones o empresas que estamos auditando tienen su objetivo, su misión, su visión, su alcance, cómo va a funcionar, cuál es la planificación de sus estructuras, debemos de tenerlas. Y también se las pido que me las consigan digital y si no, imprímela y me la vuelven a escanear para que nos quede digital las evidencias, porque en el momento de discusiones de auditorías finales, nosotros vamos a decir, bajo este criterio yo trabajé, porque estos fueron los documentos que yo tuve para poder desempeñar. ¿Sí? Dice, las unidades y áreas que serán auditadas dentro de la empresa. Ahí ya tenemos una idea clara de nuestra planificación, porque ya fuimos a hacer el trabajo de investigación y ya tenemos claro qué es lo que vamos a hacer y dónde podemos encontrar algunas debilidades o algunas deficiencias. Que en el transcurso de la planificación, de la auditoría de señal y la entrega del informe final, vamos a cambiar esa debilidad por una fortaleza, esa amenaza por una oportunidad. ¿Quiénes son los funcionarios encargados de la calidad de los procesos? ¿Quiénes son los responsables de cada sección? Que soy el jefe, que ellos miren qué hacen, ¿no? El jefe debe saber qué es lo que está haciendo.
Aspectos prioritarios. ¿Cuáles son los aspectos prioritarios que se deben tocar? Hay secundarios, hay terciarios, según las capacidades que tengamos o que nosotros, nuestro criterio, nos lo va a dar. Aspectos prioritarios, yo respeto mucho el criterio del auditor. Está bien, es tu punto de vista. No tengo problema con él. Pero hacerme un favor. Bajo ese criterio que estás utilizando, me puedes trabajar este criterio porque creo que nos va a servir. Recuerda que soy el supervisor y yo puedo decirles a ellos cómo pueden trabajar al encargado de esa auditoría. Yo no estoy diciendo que el trabajo que él está diciendo no va a funcionar. Yo le estoy diciendo que está bien, pero que sí puede agregarme este proceso más. Términos y duración de las inspecciones es importante para que estén planificados y la administración también lo tenga y no hagan justificaciones de decir, es que o sea no vino el día, no vino la hora, yo tengo mucho que hacer, todos son ocupados, pues están bien ocupados. Eso no es cierto. Porque no te quieren entregar cuentas. Entonces tienes que estar ahí para poderlos atender lo que le requieras para trabajar. Cronograma de reuniones es importante para ir conociendo con los avances, tanto con tu supervisor como con los responsables de la empresa. Requerimientos confidenciales, cuál es la línea, cuál es el objetivo y el espíritu de la empresa de auditoría donde está laborando y cómo se va a trabajar esa línea. Quién va a tocar esos puntos bien sensibles para sacar la información correspondiente, la estructura de cómo está estructurada tu planificación y la entrega del informe. ¿Ok? Vamos con la siguiente. Asignación del equipo auditor. El auditor líder debe definir quiénes son los funcionarios que se ocuparán de realizar cada una de las actividades de la auditoría para que el proceso sea lo más objetivo posible. Los miembros del equipo deben estar libres de conflictos de intereses y no deben estar involucrados en las actividades que se están auditando. El auditor líder se asegura de que cumpla el plan de auditoría, de que las actividades sean efectivas y que se mantengan el alcance definido previamente. Auditores son los encargados de planear, desarrollar la tarea asignada, además recopilan y analizan las evidencias que extraen las conclusiones, documentan los resultados y redactan los informes. Bueno, miren, la asignación del equipo de auditor. El auditor líder, cuando nosotros ya estamos desempeñando y dándole la funcionalidad a un auditor que nosotros vamos a procurar que nos trabaje, a que nosotros escogimos, para que decimos él tiene la calidad, la experiencia del manejo de personas y trabajos para el desarrollo, a ese lo vamos a designar. Y a él les pedimos que nos dé su equipo de trabajo y por qué está llevando a cada uno de estos auditores. Porque es importante el por qué, porque nosotros tenemos que aprovechar para ver, como ellos son los que ejecutan más el trabajo con este equipo de auditoría, ver cuáles son las características y especialidades que cada uno de ellos tiene y posee.
Dice, el auditor líder debe definir quiénes son los funcionarios que se ocuparán para realizar cada una de las actividades de la auditoría, para que el proceso sea más objetivo posible. Los miembros del equipo deben estar libres de conflictos de interés. Saber también si hay un conflicto de interés en cierta institución. Lo hablábamos anteriormente. Nosotros somos auditores independientes y nos contratan por realizar un trabajo. Pensemos que nosotros nos contratara el Ministerio de una empresa, voy a poner una empresa X, que se dedica a vender ropa. Y coincidentemente, o sea, entre jefes hablaron, el dueño de la maquila le habló a nuestro jefe, el licenciado, el dueño de la firma, y él me asignó para ir a realizar ese trabajo a ese lugar, pero coincidentemente en ese lugar yo tengo trabajando a mi hermana, y mi hermana es la encargada de finanzas, pero mi hermana no sabía que yo estaba con, hay un conflicto de interés, porque vamos a trabajar una auditoría financiera y me toca a mí como líder ir a fiscalizar a mi hermana. Dice, no deben de estar involucrados en actividades que se están auditando, pero queda a criterio de cómo funciona. Debemos de decir, fíjese, cuando fui a hacer mi tema de investigación, me da la particularidad que encontré a mi hermana trabajando para esa empresa y ella tiene el puesto tal, se lo dejo a su criterio, si usted desea que yo realice la auditoría, o bien que busque a otra persona. Ya es criterio bajo ese, y dejarlo por escrito, por favor, cuando se den esas circunstancias, porque si aún así te asignan el trabajo y después más adelante te puedan dar algún punto de vista, vas a decir, yo se lo dije, pero yo trabajé objetivamente bajo todos estos documentos y así es como yo estoy trabajando. ¿Ok? Auditor líder. Se asegura que se cumpla el plan de la auditoría y las actividades sean efectivas. El líder busca toda la planificación y mira que esa planificación sea totalmente efectiva, que se cumplan las actividades que estás planeando en el tiempo, espacio, hora y personal o sección que se va a auditar correspondiente, que se mantenga el alcance definido previamente. Recuerden que nosotros tenemos un objetivo, una planificación, un diseño para esta auditoría y debemos ser muy objetivos de mantener lo que previamente nosotros dijimos, el alcance que nosotros queremos llegar con la auditoría que estamos haciendo. Auditores son los encargados de planear y desarrollar las tareas asignadas. Además, recopilan y analizan esas evidencias, extraen las conclusiones, documentan los resultados y redactan los informes. ¿Sí? Recopilan, analizan evidencias y extraen conclusiones. Solo un segundo. Un segundo. Es que me está saliendo otra vez. No sé si está en el monitor ahí, por favor, chequear el teléfono. Le acabo de mandar la imagen que me acaba de salir en la pantalla de la plataforma, porfa. Me escribe por el chat para ver qué respuesta tiene. Gracias. Entonces, volviendo al tema, los auditores son los encargados de planear, desarrollar las tareas asignadas. Además, recopilan y analizan las evidencias que extraen, las conclusiones, documentan los resultados y redactan los informes correspondientes.
Ya van a pasar a su salón allá. Cada uno ya sabe su ¿Ok? lugar. Sí, ya cada uno en el lugar siempre el mismo. Sí, lo estamos desarrollando de parte de nosotros para poder tener una planificación que se va a cumplir al 100%, que la vamos a desarrollar con calidad y que vamos a tener la documentación de evidencias acertadas para poder nosotros decir por qué nuestro criterio bajo ese punto de vista que se está realizando. ¿Sí? Bueno, sigamos con la siguiente diapositiva. Ejecución de la auditoría. Esta fase de la auditoría interna comienza con una reunión de apertura en la cual se presentan los miembros del equipo y se revisa el plan a seguir. Se plantean metodologías y procedimientos que se van a utilizar, se definen los recursos que se necesitan y se revisan los procedimientos de seguridad y emergencia. Posteriormente, se analiza la información recolectada por el equipo de auditor y se evalúa si los criterios del plan de auditoría están cumpliendo cabalmente. Después de que se recopila toda la evidencia, los auditores se reúnen con la gerencia y con los responsables de las funciones auditadas. En esta reunión se presentan los resultados, se resuelven los desacuerdos y se plantean las conclusiones. Esto en pantalla para que ustedes puedan observar y la discutimos en la clase. Bueno, miremos la diapositiva y empezamos a discutirla. Esta fase de auditoría interna comienza con una reunión de apertura en la cual se presentan a los miembros, no solo en la auditoría interna, sino que también en las auditorías externas. Cuando ya llegamos, hacemos una presentación, donde se presentan los miembros del equipo que van a revisar el plan. Asimismo, se plantean las metodologías y procedimientos que se van a utilizar. Se definen los recursos que se necesitan y se revisan los procedimientos de seguridad y emergencia. Posteriormente se analiza la información recolectada por el equipo de auditores y se evalúa si los criterios del plan de auditoría están cumpliendo cada vez. Después de que se recopila toda la evidencia, los auditores se reúnen con la gerencia y con los responsables de las funciones auditadas. En esta reunión se presentan los resultados, se resuelven los desacuerdos y se planean las conclusiones. Así de una forma muy simple, pero también muy estructurada, muy objetiva, muy de calidad. A mí me gusta esto, sin tanto protocolo, sino ir al grano, reunámonos, quiénes son los responsables, estos son mis resultados. Bueno, ¿cuáles fueron los errores? Estos, ¿cuáles fueron los hallazgos? Estos. ¿En qué puntos están de acuerdo en estos? ¿En cuáles no están de acuerdo en estos? Resolvamos qué podemos hacer y después ya planeamos conclusiones. No quiere decir que terminamos las conclusiones. Planeamos conclusiones para poder presentar nuestro informe final de auditoría. Recuerde que en esa ejecución de la auditoría es muy importante planear la metodología que vamos a usar.
los procedimientos que vamos a utilizar, con qué recursos contamos, revisar procedimientos de seguridad y de emergencia. Eso es vital para nosotros, vital. ¿Ok? ¿Sí? Vamos a la siguiente diapositiva. Que puede, incluso en esta fase preliminar, el auditor consigna errores que se daban, que deba asentar en el informe preliminar. Por ejemplo, si uno de los marcos normativos habla de la reforma de un manual que todavía no ha sido redactado, este tipo de instrucciones son conocidas como hallazgos previos. ¿Qué nos está diciendo esta diapositiva? Que durante la auditoría que nosotros estamos pidiendo en reglamentos internos, los reglamentos que hay, nos encontramos que están en un proceso de el cambio de ciertos normativos. Se están analizando los procedimientos a seguir y qué normas se van a autorizar para el funcionamiento de la empresa. Esto lo vamos a poner como hallazgo preliminar. ¿Por qué? Porque quiere decir que ellos ya se percataron de ciertas debilidades y las están convirtiendo en fortalezas a través de realizar los cambios del normativo. Lo dejamos nosotros como un hallazgo preliminar, porque ahí están, pero no podemos seguir avanzando, pues no ha sido autorizado por junta directiva para la aplicación y funcionamiento de la institución. Fases de la planificación de la auditoría. En la fase de la planificación se estudia la organización de diferentes ángulos. Marco jurídico es el cuerpo legal que regula el funcionamiento de la empresa o ente, su existencia, competencias, objetivos. Marco jurídico, conocido como manuales de gestión circulares, acuerdos, resoluciones, actas de junta directiva, gobierno o administración. Organigrama o composición organizacional no solo comprende de la distribución de responsabilidades y deberes según la estructura de cargos, sino también de la misión, valores y objetivos de la organización. Dejo unos segundos en pantalla para que puedan observar y lo vamos a discutir en la clase. Entonces, miremos. Y el marco jurídico es el cuerpo legal que regula el funcionamiento de la empresa entre consistencia y competencias y objetivos, entre otros. ¿Qué pasa aquí? Aquí vamos a pedir cómo está inscrito en el registro mercantil y de sociedades, que es una sociedad, que es el registro mercantil individual, y damos la patente para ver cuáles son los conceptos que se manejan. Después vamos a pedirle el RTU para ver cómo está inscrita, cuáles son nuestros regímenes contables, cuáles son nuestras obligaciones tributarias y cuál ha sido el giro del negocio principal y secundario que tiene la institución. Cómo se está trabajando y cómo se está funcionando con cada uno de ellos. ¿Sí?
Después vamos a ver cómo se regula, si hay regulaciones que adquiera la misma, por decirlo. Si hay estudios de impacto ambiental que nos pide el Ministerio de Ambiente, el estudio de bioseguridad que nos pide el Ministerio de Salud. Si fuera una institución educativa, ¿qué lineamiento nos pide para funcionamiento y operación según el Ministerio de Educación? Y así con la naturaleza de cada empresa, ver qué otras regulaciones legales y jurídicas debe estar establecida y cumpliendo con la ley para poder hablar. Si está inscrita y no está cumpliendo, son hallazgos de parte de nosotros de este tipo de documentación para poder desarrollar y poder decir dónde podemos ver algunas deficiencias y por qué se está dando, si hasta en este momento no ha llegado a un ente del Estado a fiscalizar ciertos hallazgos. Si estamos inscritos en SAT, bajo qué criterio esto nos realiza. ¿Sí? Otro marco jurídico es conocido como los manuales de gestión, circulares y bueno, eso ya es interno, si existe. Eso lo vamos a trabajar mucho, mucho cuando trabajamos con entidades del Estado, porque hay regulaciones que se trabajan internamente, normativos, que están cambiando cada año. Yo les platico que yo administro un colegio privado y en lo que va de la pandemia para el día de hoy han cambiado ciertos normativos, más de 16, entre la aplicación de bioseguridad, burbujas, planes de calificaciones con cada uno de los eh, niveles de educación que hay. Ojo con eso, porque entonces las bases legales son cambiantes y son reguladas. Por eso es importante saber dónde están dadas. ¿Ok? Organigrama o composición organizacional. No solo comprende la distribución de responsabilidades y deberes según la estructura del cargo, sino también la misión, valores y objetivos de la organización por cada sección, por cada nivel organizacional, para que se cumpla y para que se pueda tener la misión, el objetivo y el alcance que se necesita por parte de la empresa. Leyes orgánicas, ordinarias y reglamentos generales. Esto es bastante común ante una auditoría de obra porque cada localidad y país ha dictado normas relativas a las condiciones que debe tener una construcción o terrenos pueden edificarse. También se efectúa antes de las auditorías contables y de gestión. En este caso, les voy a contar un poquito, también les digo, trabajo en el tema de construcción. Aparte que la empresa debe estar inscrita, cuando vamos a empezar a construir, hay que ir a pedir la licencia de construcción al municipio. Y eso lleva planos de ubicación, constructivos, de detalle, presupuesto firmado por un profesional de cuánto es lo que se quiere, cuánto es lo que se debe de pagar por construir en ese terreno. El terreno también debe estar solvente, libre de pagos de tributos a la municipalidad. Tuvo que haber estado al día con el tema de ISO, de IUS, de licencias de pago de agua, de todo lo que corresponde a cada uno de ellos para poderlos desempeñar dentro el estudio previo del IEA, del estudio de impacto ambiental, y si necesitan también
Si está a la orilla de la calle principal, se pide un estudio de tráfico. ¿Cuánto va a afectar ese estudio de tráfico? También hay un estudio de suelos para poder ver, ya que Guatemala es una zona sísmica. Y aparte de eso, necesitamos el aval de CONRED. En algunos municipios los piden, en otros no, de parte de la seguridad que se va a manejar. Y también Salud nos pide el plan ahora de bioseguridad por el tema COVID y por la aglomeración de trabajadores y cómo se está planificando. Y eran todos los documentos que hay que ver previo a empezar a construir. Todo eso lleva un pago correspondiente para poderlo realizar. Entonces, volviendo a las leyes orgánicas y ordinarias, los reglamentos generales, esto se basa en común ante la auditoría por obra por parte de la localidad. Se ha dictado normas más relativas a las condiciones que debe tener una construcción o las que pueden edificarse. También se efectúa ante las auditorías contables o de gestión. ¿Por qué también hablo en este tema? O sea, yo di una explicación ahorita en el tema de construcción, pero no siempre van a ser en el tema de construcción. Dependiendo del giro de negocio tenemos, por decirlo, en gasolineras necesitamos el permiso, todo lo que les dije anteriormente debe de ir. Y aparte de eso, necesitamos un manual del Ministerio de Ambiente operativo, ¿sí? Y necesitamos también avales de calibración de bombas de combustible según por el Ministerio de Minas, de Energía y Minas. Entonces, aparte, o sea, no es una construcción comercial, estamos hablando de centros comerciales, pues lleva algunos puntos de vista, si es de gasolineras, lleva otros lineamientos, si es un sanatorio, debe llevar también algunos lineamientos o especificaciones que nos piden la regulación y tratamiento de desechos humanos, según el Ministerio de Ambiente, porque no cualquiera puede sacar una víscera, apéndice e ir a tirarlo, sino que hay un tratamiento especial para trabajar esos desechos. Según el giro de negocio y la naturaleza, nosotros debemos de conocer cuáles son las leyes orgánicas de cada giro de negocios de instituciones para que nosotros estemos acorde para poder desempeñar en todos los trabajos que necesitamos. ¿Ok? Fases de la descripción de la auditoría. Cuando vamos a hacer una fase de audición de auditoría, debemos de velar por las actas, que estén bien redactadas, que no contengan errores, sobre todo en nombres, porque un acta ya pasa a ser un documento legal. Por decirles, algunos ponen, voy a poner un simple ejemplo. Yo he visto nombres que se llaman Stuart, pero hay unos que se escriben con E, otros que se escriben con S, y hay otros que se dicen Stuart, con S y D al final. Si nosotros no ponemos bien el nombre, no es la persona que nosotros tengamos, aunque le pongamos un número de P. Y si el número de P que le estamos colocando, le cambiamos un 01 por un 10, no es lo mismo. Entonces no estamos hablando de la misma persona. Tenemos que revisar bien las actas cuando las estemos ejecutando. Y si no, las tenemos que leer. El tema de facturas, pues ya conocemos que cumplan con todos los lineamientos, aunque ahora el SAT ya nos está obligando a que entremos a las facturas electrónicas para poderlas desempeñar y ejecutar. Los acuerdos son todos los acuerdos que nosotros estamos trabajando, que tiene la institución, y ver cómo en qué fecha fue publicada y en qué fecha va su aplicación, porque no podemos tener un acuerdo. Es que el acuerdo dice, sí, pero el acuerdo lo publicaron hace 3 días, estamos auditando el año pasado, no puede corresponder. Un poco de eso. Los contratos, especialmente si hay que leerlos y marcar cuáles son algunas cláusulas específicas de cada uno de ellos para poderlo tener. Cuando hablamos de expedientes, es toda la documentación que avala
el funcionamiento de la ejecución del mismo para poderlo realizar y desempeñar. Presupuestos. Cuando hablamos de presupuestos, es lo que nosotros estamos ejecutando por cada año y cómo ha sido su desempeño, su desembolso y su ejecución. Comprobantes, todos los documentos que nos van a servir de amparo para respaldar cualquier transacción, contratación o documentos que nos van a servir para saber cuáles fueron los movimientos de la empresa que deben estar registrados en nuestros libros contables, manuales, electrónicos, con todos sus libros con todos sus documentos de amparo, desde una orden de compra o desde donde se inicia el presupuesto hasta el término de comunicaciones escritas, toda la comunicación que nosotros necesitamos que se quede documentada, correos electrónicos institucionales para que sean trabajadas, las partidas presupuestarias, que tengan presupuesto para poder trabajar, los estados de cuentas bancarios, que eso sí no lo solicitan, y las entrevistas con los empleados, que es importantísimo de parte de nosotros poder desarrollar y tener el conocimiento previo. Fases de evaluación y elaboración del informe final, con el objetivo de este procedimiento es dar a conocer la situación de la empresa. Los resultados de análisis estarán contenidos en un informe final de auditoría. Se reunirán un resumen del análisis previo, el alcance, los hallazgos obtenidos y los presuntos responsables. Cada hallazgo puede concluir que la organización auditada cumple con los procedimientos establecidos o que por lo contrario ha fallado y cuáles son las consecuencias o posibles consecuencias de esas fallas. Miremos entonces, ¿qué nos quiere decir? Nos indica, con el objetivo de este procedimiento es dar a conocer la situación de la empresa, los resultados del análisis que están contenidos en el informe final, según nosotros hemos concluido de la auditoría. Se reunirá un resumen de un análisis previo, el alcance, los hallazgos obtenidos y los presuntos responsables. Cada hallazgo puede concluir que la organización auditada cumple con los procedimientos establecidos o que por lo contrario ha fallado y cuáles son las consecuencias o posibles consecuencias de esto. ¿Okay? Y nosotros ya estamos dando una conclusión, por qué se dio, bajo qué se dio, y en el momento que se diga se va a preguntar cuáles fueron los documentos que se tuvieron para llegar a esa conclusión. Por lo tanto, ellos nos deben de documentar todo el trabajo previo. ¿Sí? Así es como se funciona y cómo nosotros vamos a ver esta fase de evaluación y la elaboración del informe final que nosotros tenemos. No se le olvide que ahí en la auditoría se reunirá un resumen de análisis previo, el alcance y los hallazgos obtenidos y presuntos responsables. Hay que ver que realmente se concluya que ellos son los. Cada hallazgo puede concluir que la organización auditada cumple con los procedimientos establecidos o que por lo contrario ha fallado y cuáles son las consecuencias, por qué fallaron. En donde es posible que esas consecuencias existan unas fallas y cuando existen unas fallas podemos corregir. El capítulo final del informe
recogerá ciertas recomendaciones que se realizan a las máximas autoridades de la empresa, con la finalidad que tomen acciones correctivas que les ayuden a evitar pérdidas patrimoniales, sanciones administrativas, tributarias o demandas, etc. Con esto nosotros nos permite pues tener una idea más clara de cuál es la situación y cómo estamos con ella. Estamos cumpliendo con todos los lineamientos, si nos hace falta algo, y si nos falta algo, ¿qué pueden ser esas consecuencias que nosotros corregir esos errores en el transcurso del tiempo nos va a permitir que sigamos funcionando en una alta calidad y ser objetivos con el trabajo y desempeño de la empresa que estamos. ¿Okay? Así nosotros podemos tener una mejor función del mismo para poderlo desempeñar de cada uno de los trabajos. Así que muchas gracias por su atención. Nos miramos la otra semana. Que Dios los bendiga. Pásenla muy bien.